y este es en forma integrada. Ustedes consiguen reguladores de voltaje, amplificadores operacionales, el famoso INA, etcétera, ya en forma de circuito integrado. Entonces vamos a empezar nuestra clase con este elemento, con un arreglo llamado circuito integrado, llamado amplificador operacional. El nombre de amplificador. Cuando hablamos de amplificador estamos hablando de que algo está haciendo crecer algún parámetro. Puede ser un voltaje, puede ser una corriente. Por eso se llama amplificador. Amplifica, aumenta, crece. Y se le llama operacional porque va a realizar operaciones. ¿Y qué tipo de operaciones? Bueno, puede ser operaciones matemáticas, como sumar, restar, multiplicar, dividir, integrar, derivar. Ah, caramba, eso hace, ¿sí? El amplificador operacional se descubrió en los años 60 y comenzaron a usarse las primeras computadoras analógicas, normalmente en las plantas industriales. Pero lamentablemente, pues una computadora analógica, a diferencia de una computadora digital, cada vez que había que hacer una mejora en la computadora analógica, tienes que hacer todo nuevamente, desde el hardware y toda la circuitería. En cambio, en la digital es diferente. Cuando tú tienes una mejora, lo único que haces es cambiar el software, porque la parte física, hardware, queda. Entonces, tuvo un auge. Ahora, sí es verdad que la tecnología ha crecido logarítmicamente, o sea, enormemente, con la era digital, pero nuestro mundo es análogo. Nosotros vivimos en un mundo análogo, no en un mundo digital. Por ejemplo, la temperatura. No podemos pasar por decir de 10 grados centígrados a 80 de golpe. Tiene que haber una variación, un incremento en el tiempo. La velocidad, ¿sí? El caudal, etcétera. Todos los parámetros que ustedes conocen varían con el tiempo. ¿No es cierto? Una variable discreta sería, por ejemplo, el interruptor, ¿no? O está prendido o está apagado. Esa sería una variable discreta. Y las variables discretas las podemos relacionar con sistemas digitales. Bueno, hay varias bases de sistemas digitales. Base 6, base 8, base 16, base 4. Pero nosotros, por la simplificación, usamos base 2, que es la base binaria y que se relaciona con el álgebra de Boole. O sea que esa base 2, a diferencia de las otras bases, cumple tanto matemáticamente como en forma lógica. Por eso es que nosotros usamos la base 2 en los sistemas de circuito digital. Pero hablar del circuito digital es hablar de valores discretos. Bien, ¿cómo definen algunos autores el amplificador operacional? Bueno, de acuerdo al libro que usamos nosotros como referencia en circuitos eléctricos, dice así: un amplificador operacional es un elemento de circuitos activos. ¿Qué significa circuitos activos? Que necesita un voltaje o una corriente para que funcione. Ejemplo de circuito activo, su celular. Si ustedes le sacan la batería, no funciona. Entonces, ¿qué significa? Que este amplificador operacional necesita ser alimentado por un suministro. Diseñado para realizar operaciones matemáticas. Ah, correcto. ¿Qué tipo de operaciones? Y acá define: sumar, restar, multiplicar, dividir, diferenciar e integrar. Esa es la forma como describe Sadikú al operacional. Pero también hay otros autores por ahí que definen de varias formas el operacional. Algunos repiten lo que dice Sadikú, realiza operaciones matemáticas. Otros hablan sobre su facilidad, es decir, son versátiles, de bajo costo, fácil de usar. Otros hablan de su uso, ¿no? Amplio diseño analógico, que se puede considerar como un amplificador de voltaje con muy alta ganancia. Yo lo defino así. ¿Cómo yo puedo interpretar un amplificador operacional? Por ejemplo, ¿cómo interpreté un transistor bipolar? Como una fuente de corriente controlada por otra corriente. ¿Cómo interpreté el transistor de efecto de campo? Como una fuente de corriente controlada por un voltaje. En el caso del transistor bipolar, la corriente de colector la controlaba la corriente de base.
y el parámetro era un número, o sea, beta. En cambio, en el FET era una corriente que lo controlaba por un voltaje, y el voltaje que lo controla es el VGS, o sea, por puerta surtidor. Y la variable que tiene esa fuente no era un número, era un parámetro que se llamaba conductancia o transconductancia, cuya unidad es milisiemens, o no, o microsiemens, o siemens, o milimos, o micromos, o ya, miliamper sobre voltio, o microamper sobre voltio. Entonces yo considero de todas las definiciones, la más práctica para mí es esta. ¿Qué cosa es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Es decir, es una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Por lo tanto, ese valor, ¿qué cosa es? Un número. Y recuerdan ustedes cuando yo empezaba a hacer los amplificadores básicos con estos transistores BJT y MOSFET, y le decía, si ustedes hallan los parámetros de este circuito, resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia de voltaje, podía yo modelar el amplificador, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y el amplificador que yo le modelaba era así. Esta era la resistencia de entrada, donde caía el voltaje de entrada, ¿sí? Y acá teníamos la fuente de voltaje, cuya ganancia era un número, ¿no es cierto? Multiplicado por V sub I en serie con una resist. ¿Se acuerdan? Esto era el modelo total del amplificador. Entonces, ¿qué cosa es el operacional? También un amplificador. Y si también es un amplificador, profesor, ¿usa este modelo? Sí, también usa ese modelo, por ser un amplificador. Ah, entonces este amplificador operacional tiene una resistencia de entrada, sí. ¿Tiene una resistencia de salida? Sí. ¿Tiene una ganancia de voltaje? Sí. Es un número, ya está. ¿Y de quién va a depender? De un voltaje de entrada. Observan cómo ese modelo que yo decidí es válido para cualquier tipo de amplificador. Por lo tanto, este amplificador operacional lo puedo reemplazar así. ¿También? Sí. Muy bien. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que vienen encapsulados de diferentes formas. El más común y el más usado es el DIP o Dual In Page, que se encapsula en hileras, donde este circuito integrado, que tiene una forma rectangular, hay una muesca o un indicativo, ya sea impreso o de bajo relieve, donde me indica, por ejemplo, si la muesca está acá, yo lo pongo hacia arriba y empezando de la parte izquierda, empiezo a contar en sentido antihorario los números de los pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de los integrados de circuitos lógicos, ¿no? Ustedes echaban el integrado con la muesca a la izquierda y comenzaban a contar de abajo izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Había integrado de 14 pines, había integrado de 16 pines, había integrado de 20 pines, había integrado de 22 pines. En este caso, nuestro operacional tiene 4 pines por lado, 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Y hay que identificar quién es quién. Al igual que el transistor bipolar y el FET, que uno tenía que saber cuál era la base, el colector y el emisor. Igual que el FET, tenía que saber quién era la compuerta, el drenador surtidor. Y en los dos laboratorios, el que ha sabido explotar esos laboratorios, se ha dado cuenta que hay dos formas de saber cuáles son. La primera forma es por el datasheet. Y la segunda forma es con el instrumento midiendo, abierto, cerrado, ¿no es cierto? Y si alguien ha prestado atención a eso, entonces uno puede identificar los terminales de un dispositivo de estos con el ohmímetro. En el caso del circuito integrado no puedo hacer eso, porque tiene muchas terminales. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el datasheet, la única forma. Entonces, identificar los terminales es con el datasheet, no hay otra. No lo puedo hacer con el instrumento.
Por lo tanto, ¿qué hay acá adentro, en primer lugar? ¿Sí? ¿Qué hay adentro? Bueno, adentro hay eso. Este circuito que yo le estoy mostrando en 8 pines, es eso. ¿Y qué hay ahí? Hay transistores, hay resistencias, hay condensadores y están conectados de una forma que no lo entiendo. ¿No es cierto? ¿No? Que no lo entiendo. Le digo a ustedes, ¿no? Me pongo en el plan de ustedes, porque yo tampoco lo entiendo. Porque, Fran, y hay todo temas escritos sobre esto, donde son amplificadores de espejo de corriente, diferenciales, tótem, etc. ¿No? No me interesa a mí eso, porque yo no soy electrónico del circuito para adentro, sino del circuito para afuera. Porque yo no voy a fabricar eso. Pero hay algunos profesores que se entretienen pues analizando internamente y también están en todo su derecho. Entonces, este circuito integrado, de hecho, ninguno de ustedes lo entiende. Yo menos. ¿Me entienden? Entonces, como no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Modelarlo. Y si lo modelo, lo puedo entender. ¿Y cómo lo modelo? Bueno, eres un amplificador. Claro, todo amplificador tiene esto: una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una ganancia de voltaje. Todos, desde el más barato al más caro, del más simple al más tecnológico, de la peor marca hasta de la mejor marca. Todos. Entonces, profesor, usted me dice que este circuito lo puedo reemplazar así. Sí. ¿Y cómo puedo hallar yo estos valores? ¿Que tengo que hacer todo ese modelo de cada uno de ellos? No. Lo vamos a ver como si fuera una caja negra. Para mí, esta es una caja negra. Entonces, ¿cómo puedo simbolizar esa caja negra? Así. Acá está el integrado. Normalmente usamos el más común y comercial, que es el LM741, debe ser amplificador operacional. Es como el Volkswagen, ¿no? El Volkswagen, pues, el carabajo es igualito al del 741, o sea, es el más común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos lo siguiente. En primer lugar, como es un elemento activo, lo tenemos que alimentar. En el pin número 7 se alimenta con el voltaje positivo de la fuente. En el pin número 4 se alimenta con el voltaje negativo de la fuente. A ver, profe, vamos a ver. Usted me dice que lo puedo representar así, como un triángulo echado. Correcto. Todo ese circuito que te he mostrado de transistores lo puedo reemplazar así. Y cuando yo haga el circuito no hago esto, sino esto. Sí, así lo vamos a representar. Ese va a ser su símbolo. ¿Dónde? En el pin. En este caso va a haber uno de alimentación positiva. Y uno de alimentación negativa. Vamos a ponerle VCC, por decir. Y el punto central de estas dos fuentes es el lado común. Y si ustedes observan nuestro operacional, revisen los pines, no hay ningún pin que diga tierra. Entonces la pregunta es, profe, usted ha dicho en el curso de eléctricos de que todos los circuitos deben ser cerrados para que circule corriente. ¿Y cómo va a ver si acá no hay tierra en este circuito integrado? Es que la tierra lo vamos a hacer, ¿por dónde? Por la unión de las fuentes. O sea, la tierra está afuera del circuito op-amp. O sea, la tierra está acá, no acá. O sea, la tierra es esta, no está dentro del circuito. Es decir, esto pertenece aquí y este es su punto. Entonces, si yo pongo mi voltímetro, positivo, negativo, si vamos a suponer más 12, menos 12, y acá hay 24. O sea, la tierra no la tiene el circuito. Como se acuerdan ustedes cuando usaban los digitales, ¿no? Pin 14, 5 voltios, pin 7, tierra. Acá no hay ningún pin del operacional que tiene tierra. La tierra está afuera. Es parte de las fuentes. Y esa es la tierra del operacional. ¿Qué más tenemos? Tenemos entradas, ¿sí?
acá hay un error. Este es el error de Salicú, ¿no? Esta es una entrada, no una salida, ¿ya? Por si acaso. No lo corrijo para que ustedes se den cuenta que a veces los libros se equivocan. Y hay que saber el tema, ¿no? Tener claro para decir acá hay un error. Entonces, este se llama salida, entrada, perdón, no salida. Entonces, la entrada, que debe ser así, tiene, miren, más y tiene menos. Eso significa que hay una entrada que es la entrada no inversora y la otra entrada es la entrada inversora. Entonces, tengo una entrada no inversora y se le pone signo positivo, no significa que iba a ir un positivo, no. El símbolo positivo me indica que esa entrada es no inversora y el signo negativo me dice que esa entrada es no inversora. ¿Y por qué dice así? Es con respecto a una salida. Es con respecto a una salida. Hay una en cada salida. O sea, ¿cómo ingresa, por ejemplo, esta entrada no inversora? Ingresa desde esta tierra con este punto. Este es su punto de entrada. De acá a acá. Así entra. Y de la entrada inversora, de aquí a acá. Y la salida, de aquí a acá. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, si ustedes gustan, a veces no se dibuja así, sino se pone de esta manera. Donde este es el voltaje de salida, este es el voltaje de la entrada inversora y este es el voltaje de la entrada no inversora. ¿Sí? Con respecto a tierra, pero la tierra no está en el operacional, está fuera del operacional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo simbolizo yo a este circuito? Vamos a simbolizarlo a partir de este momento, así, con 3 terminales nada más. Nos vamos a olvidar de las alimentaciones, fuchi, ¿sí? Las sacamos. No es nuestra competencia analizar con eso. Ya está alimentado y está funcionando. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro circuito? Así. Va a haber una entrada no inversora. ¿Y por qué se le llama no inversora? Porque la salida, si yo meto una entrada por ahí, no invierte. Un ejemplo de eso, base común, colector común, ¿se acuerdan? ¿No? La señal de salida no estaba en fase con la entrada, ¿no? Entonces acá igualito, si yo meto una señal por acá, positiva, acá sale positivo. Si meto negativa, acá sale negativa. Porque no la invierte. En cambio, si yo aplico una señal por acá, que se llama entrada inversora, ¿sí? Una entrada inversora. Si pongo positivo, acá sale al revés, negativo. Si pongo negativo, positivo. Entonces el símbolo que vamos a utilizar es este. Y como ese es el símbolo que vamos a utilizar, normalmente obviamos este punto porque sabemos todo que es con respecto a tierra. ¿Sí? Así. ¿Correcto? Nos olvidamos la alimentación. Muy bien. Entonces usted dice, profesor, que todo ese circuito que me ha mostrado, que es este que está acá, que está ahí, ¿lo puedo representar así? Sí. Por ejemplo, ¿dónde está la entrada no inversora acá? La entrada no inversora está acá. Y la entrada inversora acá. Y la salida acá. Y la alimentación positiva aquí. Y la alimentación negativa acá. Lo demás piden no me interesa. Muy bien. Matemáticamente, ¿cómo yo voy a hacer este amplificador operacional? Aquí está nuestro amplificador operacional, ¿no? Donde vamos a dibujar acá con más detenimiento. Esta entrada que está aquí es una RI y aquí va a caer un voltaje V sub I. Esta es la entrada no inversora y esta es la entrada inversora. ¿Sí? No importa si está al revés. No debe. Tenemos acá
una fuente de voltaje controlada por voltaje, que es esta, ¿no? Que me pone como dependiente porque va a depender de una ganancia AB que multiplica a B sub I, ¿sí? Y de una salida RC. Este es siempre todo circuito que ves, ¿no? Este con respecto a tierra, ¿no? Con respecto a tierra. De acá a tierra, de acá a tierra, de acá. Ese sería el circuito equivalente de todo ese circuito que hemos hecho. A la RI se le conoce como resistencia de entrada, igual que los amplificadores que estamos viendo, ¿cierto? La resistencia de entrada es el circuito Thevenin equivalente. Hagamos una comparación. Muchos de ustedes cuando hicieron el laboratorio del MOSFET se sorprendían porque la corriente que ingresaba, me decían, profe, la corriente sale negativa o sale cero, ¿no? O me decían, la resistencia es muy alta. Claro. En cambio, en un BJT, la resistencia de entrada era baja y había una corriente. Entonces, si yo comparo los dos, ¿cuál es mejor? Aquel que me consuma menos corriente. ¿Y quién me consume menos corriente? El FET. ¿Y por qué el FET? Porque su entrada del FET es infinita, abierta. Entonces, basándome en esa idea, todo amplificador que tiene esta entrada alta es buena. ¿Y por qué es buena? Porque roba poca corriente, ¿no? Roba poca corriente. O sea, si el integrado o el proporcional absorbe poca corriente de la señal, es mejor. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que esto sea infinito, así como el FET, ¿no es cierto? Si es infinito, la corriente aquí vale cero. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta resistencia en forma real tiene valores que van, miren, desde los 10 a la 5 ohmios hasta 10 a la 13 ohmios, dependiendo de la característica del operacional. Es decir, desde 100.000K hasta un 10 giga, no, tera, ¿no? De teraohmios, o sea, inmensamente grande. En forma ideal, ¿cómo sería? Un circuito abierto, en forma ideal. La resistencia de salida siempre es conveniente que sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una resistencia de carga, ¿se acuerdan del laboratorio? Muchos me decían, profe, pongo la resistencia y baja el voltaje. ¿Está bien? Me decían. Claro, pues, lo estás cargando, estás haciendo un efecto de carga. Entonces, si esta resistencia es alta, cuando ponga cualquier valor acá, acá caerá voltaje y aquí caerá menos voltaje. Entonces, lo ideal sería que este señor sea lo más bajo posible. En forma real está entre 10 a 100 ohmios. Un claro ejemplo, el generador de señales que tenemos en el laboratorio. Ahí su salida vale 50. Muy bueno, ¿no? Entonces, en forma real, entre 10 a 100 ohmios. En forma ideal, un corto. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? La ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, ¿qué me conviene a mí? Que sea lo más grande posible, pues, para que amplifique todo, ¿no es cierto? Cuanto más grande es la amplificación, mejor. Entonces, los valores de amplificación están, miren, de 10 a las 5 a 10 a las 8. Es decir, de 100.000 veces a más o menos 100 millones de veces. Eso es lo mejor. Y en forma ideal, ¿cómo sería? Perdón, ahí con el 5, con la unidad, infinito. Lo mejor sería una ganancia infinita. Entonces acá tenemos rangos típicos de cualquier operacional y esta es la forma ideal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para analizar un circuito? Para analizar un circuito, bueno, tengo dos opciones. O lo trabajo en forma real, para eso tengo que saber con el datasheet
su resistencia de entrada, su resistencia de salida, su ganancia de voltaje en circuito abierto. Y la otra forma, profesor, es que tú reemplaces al circuito en forma ideal. ¿Y cómo sería en forma ideal? De acuerdo a lo que yo he explicado, en forma ideal, el circuito sería así. Es de la entrada así, ¿no es cierto? Así, ¿no? Abierto, y acá hay una ganancia infinita, ¿no es cierto?, de voltaje, y la salida sería así, ¿no? Porque la resistencia es cero de salida. Entonces miren, todo ese circuito grandazo que teníamos, si lo trabajo en forma ideal, lo convierto en una simple fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿no? Recuerden que esta fuente de voltaje está acá. La ganancia de voltaje sería la ganancia de voltaje por B sub I. ¿Dónde está B sub I? O sea, todo ese circuito complejo lo convertimos en un circuito bien sencillo si lo hacemos ideal. Entonces viene la siguiente pregunta. Cuando yo analizo un circuito con operacionales y trabajo en forma real, ¿hay bastante diferencia con el trabajar en forma ideal? No. No hay casi nada de diferencia. Nada. Y yo les voy a enseñar a hacerlo trabajar en forma ideal. Si ustedes gustan, trabajenlo en forma real y se van a dar cuenta la diferencia. Prácticamente la diferencia es nada. Entonces, ¿para qué me saco el ancho en forma real si en forma ideal es parecido? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en forma ideal todos los circuitos. Por ejemplo, acá tenemos un circuito con un operacional. Ojo, pestaña y ceja. Dentro de los ejercicios yo no voy a considerar las alimentaciones. Se supone hipotéticamente que está funcionando con sus fuentes de alimentación. Lo saco porque me van a estorbar. O sea, me van a hacer mucho background visual. Lo saco. Ya no vayan a pensar que no necesita. No, sí necesita. Entonces, este circuito es así. Miren. Me piden hallar este voltaje de salida con respecto a tierra. Si el voltaje de entrada vale, vamos a suponer, 1 volt. ¿Sí? 1 volt. Vamos a suponer. Me piden hallar eso. Entonces tengo dos formas de trabajar. O lo trabajo en forma real, y acá me dice los datos de forma real. Me dice, por ejemplo, la ganancia de voltaje al circuito abierto, o sea, datos, ¿no? La ganancia de voltaje al circuito abierto vale 200.000. ¿Sí? ¿Estamos? 200.000. La resistencia de entrada vale 1 megómetro. No, 2 megómetros, ¿no? 2 megómetros. O sea, 200.000 kilómetros. Y la resistencia de salida vale 50.000. Hallar el voltaje de salida. Caramba. ¿Cómo haría eso, profesor? Bien. Voy a plantearlo en forma real, pero ustedes, si desean, lo ejecutan. Yo solamente lo planteo y no voy a darle solución. Ya, lo voy a plantear. Entonces, este es el modelo. Este es el modelo. ¿Sí? El modelo del operacional. Voy a reemplazarlo acá. ¿Correcto? Voy a reemplazarlo ahí con los datos que me dan. ¿Muy bien? Entonces, el modelo sería así. Vamos a poner, para que se vea bonito, este es un voltio. Esta resistencia vale 10 kiloohmios. Acá está la resistencia que se va a tierra. Este es el negativo, este es el positivo, que vale 2000 kiloohmios de la resistencia de entrada. Tenemos acá la ganancia de voltaje que vale 200.000. B sub I. ¿Y dónde está B sub I? Acá, en esta resistencia, ¿no? Pero está al revés, porque negativo con negativo, positivo con positivo. ¿Ya? Y acá será
R0 que vale 50, ¿no es cierto? Esta es la salida, ¿no? Esta es la salida, el B sub 0. Y acá está el B sub I. Pero entre el lado de aquí al lado de acá hay una resistencia de ¿cuánto? De 20K. Listo, ya tenemos el circuito. Voy a redibujarlo para que se recuerden ustedes si hemos hecho ese circuito antes. Lo voy a redibujar, ¿correcto? ¿Ya? Sí, lo voy a redibujar para que se den cuenta. Profesor, yo lo he hecho con usted en eléctrico. ¿Sí? Ahora. Ahí está. ¿No? ¿Se acuerdan de esos circuitos que hacían? Yo nunca le decía qué cosa era. ¿Ah? Por ejemplo, yo le pedía AIB sub 0, el voltaje acá. ¿Qué aplicaba? Lo que quieres, Thevenin, si quieres aplica Maya, si quieres aplica Kirchhoff, lo que quieras. Y tú hacías eso. Yo en ningún momento le decía qué cosa era. Claro, el dibujo ahora lo hacemos, está muy apretado acá, ¿no? Lo hacemos bonito. Entonces, si yo quiero plantear ahí el circuito y voy a utilizar Kirchhoff o nodos, ¿ya? Vamos a utilizar nodos. Le voy a llamar este voltaje VA y este voltaje VB. ¿Sí? ¿Correcto? Ah, no, perdón, esta resistencia no estaba ahí. Disculpe. Un error mío. Esta resistencia está acá. Vamos a ponerlo más acá. ¿Sí? Así, acá. Así. Un error mío, ¿ah? Disculpe. Ahí está. Entonces acá sería 200.000 pesos. Ahora sí. Así está. ¿Sí? Muy bien. Así está. ¿Ya? Entonces acá sería el B sub A y este sería B sub 0. ¿No? B sub 0. Y este B sub A. ¿No? Entonces, si aplicaba nodos, vamos a suponer, entonces yo decía, para mí esta corriente entra, para mí acá sale. ¿No? Entonces planteaba, ¿qué corriente entra? En 1 voltio menos B sub A entre 10K. Es igual a B sub A entre 2000K más B sub A menos B sub 0 entre 20K. Ya tengo la primera ecuación con dos variables. ¿Qué me falta? La segunda, ¿no es cierto? Entonces me iba para acá. Para mí este entra y este sale. Correcto. Entonces de aquí sería BA menos B0 entre 20K es igual a B0 entre menos 200.000 B sub I entre 50, ¿no? 50K que sería 0.05K, ¿no? Listo, ya tengo la segunda ecuación. Y este B sub I vale 1 voltio, ¿no? Perdón, B sub I vale B sub A, ¿no? B sub I es igual a B sub A. Listo. Ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, papá, chambeo ya. Y allá va B sub 0, allá va B sub A. Muy bien. ¿Puedo trabajar eso así ahí? Sí, puedes hacerlo. Pero yo te voy a enseñar una manera más sencilla. La siguiente, presten atención. Y para eso quiero que me respondan las siguientes preguntas. Si lo trabajo en forma ideal a este operacional, o sea, a esto, lo quiero trabajar en forma ideal, ¿cuánto debe valer su resistencia de entrada? Un circuito abierto, ¿correcto? ¿No es cierto? ¿Sí? No, 2 megones no, circuito abierto. ¿Y cuánto debe valer su resistencia de salida? 0, no 50 ohmios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y su ganancia de voltaje cuánto debe ser? Infinita, no 200.000, ¿me entiende? O sea, hagan este ejercicio así y luego hagan este ejercicio en forma ideal y vean la diferencia en la respuesta. ¿Se diferencian o no? ¿Me entienden? Entonces, mi recomendación es las respuestas de hacerlo en forma ideal
en vez de aceptar una resistencia de entrada de 2 megones, sino infinita, en vez de aceptar una ganancia de voltaje de 200.000, sino infinita, en vez de aceptar una resistencia de 50 ohmios, sino 0 ohmios, lo resuelvo así. El resultado me sale prácticamente igual como si lo hubiera hecho así. Pero ¿qué tengo que hacer para trabajar eso? Entonces acá viene lo interesante. Si me entienden eso, nos entendemos. Lo tenemos que llevar a forma ideal. ¿Muy bien? Señores, tomo mi voltímetro, punta negativa, punta positiva. ¿Cuánto mide? 12 voltios. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto mide? ¿Por qué? Porque está abierto. En otras palabras, la corriente que pasa por un K, ¿cuánto vale? Cero. No, me haces así, me pones nervioso. Así, no, una broma. Entonces, vale cero, ¿no es cierto? Ahora, observen. ¿Cuánto vale? 12, ¿no es cierto? La resistencia no es un K, ahora ¿cuánto vale? Un megón, ¿no es cierto? ¿Y por qué he asumido que vale 12? Porque la corriente acá vale 0. En un circuito ideal, RI, ¿qué cosa es? Un circuito y la corriente vale 0. Entrada inversora, entrada no inversora. ¿Sí? Si aquí vale 12, ¿cuánto vale acá? 12. Entonces, puedo llegar a la siguiente conclusión. El voltaje que le ponga acá siempre va a ser igual al que está. ¿Por qué? Porque la corriente es 0. Si entiendo eso, nada más, salió de cañón. La respuesta, si alguien tiene el Sadikú, busque la respuesta, porque la respuesta es B, 0 sobre B, se puede. Ahí es la respuesta usted. Voy a utilizar la forma ideal. ¿Sí? Voy a utilizar la forma ideal. Atención, miren, diga. O sea, subiendo el valor de la resistencia hace que se vuelva ideal, prácticamente. Al subir el valor de la resistencia hace que se vuelva ideal. Claro. Entonces, imagínate que ya no le pongo un megón, sino le pongo infinito. Sigue habiendo ¿qué cosa? La corriente es 0. Entonces, a esto se le conoce como voltaje virtual. Fíjense que ya lo virtual venía en el año 60. Se le conoce como voltaje virtual. ¿Qué cosa es el voltaje virtual? Que tiene dos puntos diferentes, el mismo voltaje, pero no es el mismo punto. ¿Por qué este punto y este punto es el mismo? No, son diferentes, pero sus voltajes son iguales. A eso se le llama voltaje virtual. Entonces observen, miren, ¿cuánto vale este potencial de acá? ¿Cuánto vale? Acá, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Y si este vale 0, ¿cuánto vale este señor? Ahí está. Este vale 1 voltio, este vale 0. ¿Para dónde va la corriente? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha, ¿no es cierto? Más positivo. ¿Y cuánto vale esa corriente? ¿O no? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. La corriente llega acá a este nodo. ¿Entrará al integrado? No. ¿Por qué? Porque en un circuito viene así. De acá a acá, ¿cuánto es el voltaje? 2 voltios. ¿No es cierto? Entonces yo digo, ¿cuánto vale el voltaje versus 0? Este es tierra, vale menos. Listo. Se acabó. No le creo, profesor. Fácil. Ahorita, chapa tu calculadora y pon acá 1 voltio. ¿No?
y desarrolla esto. Y dime cuánto sale B sub Z. Si quieren, hagan. Pero ¿por qué no contó voltaje desde el inicio? O sea, desde un voltio. ¿Ah? O sea, ¿por qué no contó desde un voltio? O sea, ¿Acá? para el nodo de 0 voltios. O sea, ¿por qué no tiene un voltio o sea, ¿por qué sube no 0? Porque, o sea, cuando voltaje era No, pues, el voltaje de la entrada no inversora vale 0. Y si este vale 0, ¿cuánto vale este señor? 0. Si este vale 5, este vale 5, este vale 6. No es porque este esté abierto, no. Es depende del. El que desea, tome su calculadora, class, para que lo quieran, metan esta información en sus calculadores y me dicen cuánto sale BC. Me va a decir si no sale menos 2. No, profe, no sale menos 2. ¿Cuánto te sale? Menos 1.9999. Así te va a salir. Mira, ¿cuánto te va a salir? Si lo haces esto. B0 sale menos 1.9999. Así te va a salir. ¿Y qué significa esto para nosotros? Entonces, tengo dos formas de trabajar. O me vuelvo más papista que el Papa y hago esto, que es un chambón. O utilizo el ingenio. Es decir, cómo funciona este señor en su forma ideal. En su forma ideal, ponemos acá así. El voltaje de la entrada inversora siempre va a ser igual al voltaje de la entrada no inversora. Y la corriente vale 0. Siempre. Les hago la siguiente pregunta. En algún momento, dentro de nuestros cálculos, en forma ideal, ha intervenido la ganancia de voltaje. Y una vez un alumno me hizo esta pregunta. Profe, si ahí hace eso, y lo armamos en el laboratorio, cuando estuvimos haciendo el laboratorio, dijo, y profe, pero si yo saco el operacional también sale lo mismo. No, saque el operacional y el voltaje acá, ¿cuánto vale? No, si yo saco el operacional, ¿cuánto vale este voltaje? ¿Ah? ¿Un voltio? Porque al no haber esto, este voltio viene así. ¿Vale 1? Entonces le digo, mira, ¿qué? No, ¿qué? Pero si no interviene. No, el operacional es como la persona que tiene personalidad, ¿no? Si tú eres una persona, por ejemplo, como Messi, que viene acá, todo el mundo, nadie va a dudar de Messi como jugador de fútbol. Su personalidad de jugador ya dice que es así. Este señor, del momento que está presente en el circuito, a pesar que no interviene ninguno de sus datos, o sea, ninguno de estos interviene, pero su sola presencia determina que el circuito se comporte de acuerdo a su personalidad. Si tú retiras ese chip, no sale lo que tú piensas que va a salir. Y es una cosa muy importante, porque cuando hacemos cálculos con transistores, con todo eso, si yo quito el transistor, bueno, uso el transistor, está el beta, está el BPO, está el BTH, que intervienen. Acá este pata no interviene en nada. Nada. Miren, estos son sus datos. En forma ideal, no interviene nada en el cálculo. Nada. Ningún dato del operacional. Ni su resistencia de entrada, ni su ganancia de voltaje, ni su resistencia de salida. No interviene nada para hallar eso. Es porque su sola presencia de ese operacional hace que el circuito se comporte de acuerdo a lo que es él. Él no se mete. Él no se mete. Muy bien. Si me han entendido, vamos a hacer varios ejercicios. Ustedes lo hacen. Ahí estamos. Buena observación. ¿Por qué sale negativo? Porque la señal entró por el lado inversor. ¿Y qué polaridad tenía? Positivo. ¿Por eso sale negativo?
A ver, ese de ahí. No,